la administradora Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, caras nuevas aquí en el salón. Qué bueno, qué bueno. A ver, empezamos dando las gracias a Lidia y Alfredo por haber dirigido Sabiduría con Sabiduría. Y seguimos contando con todo el grupo para que sigamos creciendo, ¿verdad? Entonces ahora empezamos un nuevo capítulo aquí en el Nuevo Testamento. Entonces empecemos con una oración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tenernos aquí reunidos. Te pedimos por todos los presentes, por los que puedan venir en camino y por los que se quieran unir después a través de la presentación en video. Te damos gracias por nuestro testigo, nuestro apóstol San Pablo, que tanto hizo por nosotros. Por nuestros padres primeros, algunos que caminaron contigo, otros que vinieron después, pero que todos en su testimonio nos dan el modelo y el ejemplo para siempre acercarnos a ti. Te pedimos que ahora que empezamos con esta epístola, la epístola a los Gálatas, que nos ayudes a tomarla como la epístola a los parroquianos del Buen Pastor, para que nosotros, con la enseñanza de Pablo, podamos también crecer en unión contigo. Nos ponemos en tus manos a través de nuestra Santa Madre, aquella que siempre estuvo presente, aquella que siempre dijo que sí, y aquella que nos muestra el camino hacia ti. Y nos ponemos todos juntos en el nombre de Jesucristo, orando todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no creo que haya mucha necesidad de presentaciones, ¿verdad? Nos conocemos las caras y un poco el corazón. Entonces, más que presentaciones, una preguntita rápida. De pronto, ¿qué esperan un poco de esta clase y qué conocen de esta epístola, esta carta, la carta a los Gálatas? ¿Conocen algo? ¿Y qué les interesa de esto? A ver, unos 4 o 5. Ahí voluntariamente va a empezar, Lili. Ya, pero yo me he sentado adelante para que no me Bueno, creo que la carta a los Gálatas, creo que esta comunidad de los Gálatas era la comunidad que tenía más predisposición para seguir la palabra de Dios, me parece, ¿no? Okay. Y bueno, yo espero conseguir del curso preguntarle al Señor qué quiere que yo haga con esto que voy a aprender, para poder compartirlo en la comunidad, para poder crecer yo misma también en mis debilidades y poder evangelizar en la manera como Pablo evangelizaba, para que más personas se acerquen a Cristo. Perfecto, gracias. Antonio, ¿qué conoces de Gálatas? ¿Qué sabes de Gálatas? Eran los habitantes de Galicia, una ciudad romana. Nada más es lo que conozco. Ok, muy bien. Minerva, María, ¿conocen algo de esta epístola? ¿Qué esperan de la clase? Yo no, la verdad. Nada, ok, está bien. Yo, pues, con lo poquito que he aprendido, siento que no hay otro evangelio. ¿Sientes que qué? No hay otro evangelio. Ok. Ahí hablan algo de eso, sí. Aprender algo más, o sea, querer aprender más. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces empecemos con esto. Para empezar con
Gálatas, obviamente, digamos que hagamos una aclaración con lo que dijo Antonio. Galicia queda en España, Galacia queda en Turquía, ¿ok? Galacia y Galicia son diferentes. Este es Galacia. Galacia, sí. Ahorita vamos a mostrar un mapa. Entonces, obviamente, una carta, un escrito de San Pablo, que fue escogido para que quedara dentro del compendio del canon de la iglesia, ¿ok? Para que hiciera parte de nuestra Biblia, nuestras sagradas escrituras. Entonces, conocer esta carta nos ayuda a seguir conociendo a Dios. Porque esta carta tiene un autor primario. ¿Quién creen que es ese autor primario de la carta? ¿No? Cristo. Dios. Dios es el autor primario. Toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y San Pablo es el autor humano, el escritor, digamos. Tiene la inspiración de Dios. La carta, ustedes todavía escriben cartas, o ahora escriben emails, ¿no? No, ni eso. ¿Cómo? ¿Y eso? Mejor le marco y le digo lo que quiera. A ver, Minerva, ¿alguna vez escribiste una carta? Sí, ¿Por qué? porque no había... Bueno, pero ¿para qué? ¿Con qué motivo escribías una carta? Oh, ¿para qué? Pues para comunicarme. Bueno, como yo que tenía familia en México, le mandaba una carta. Mándenme esto. Por una necesidad. Una necesidad. Ah, ok, muy bien. A ver, la señora de marrón, ¿escribió alguna vez una carta? Sí, porque más antes no había otra manera de... Ok, ¿y para qué escribía cartas? Para hacer saber por si mis hermanos vivían acá y yo vivía en México, para comunicarnos y saber cómo estaban. Para ver cómo estaban. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, San Pablo igual, en ese tiempo obviamente cartas, ¿no? Señales de humo como los indios, yo creo. Entonces, San Pablo escribió varias cartas. Vamos a ver que siendo esto parte de la Escritura, a medida que conocemos la Escritura, vamos a ir caminando con Dios y vamos a ir escuchando ciertos versículos que nos llegan y que se nos marcan y se nos quedan, ¿ok? Ciertos versículos. Entonces, a medida que leamos este Gálatas, ojalá de pronto alguno de estos versículos que vamos a leer los toque tanto en el corazón que lo hagan personal y que se lo aprendan de memoria, que lo empiecen a vivir, ese versículo. Por ejemplo, hay un versículo en el capítulo 2, versículo 20, que dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. ¿Ok? Entonces, ciertos versículos así que se pongan muy representativos para nosotros, pues adoptémoslos y así poco a poco vamos a ir haciendo la palabra de Dios más propia, más personal, y nos vamos a ir acercando mucho más a Dios. ¿De dónde venían? ¿De qué pueblo nació Jesús? De Nazaret. Bueno, él nació en el pueblo de Nazaret, correcto, pero la gente, ¿de qué ascendencia era? ¿Eran quiénes? ¿Los qué? Judíos. Los judíos, ¿verdad? Los judíos. Y toda esta nación viene de ellos. Entonces es bueno tener un poco de conocimiento, un poquito al menos, del trasfondo judío, ¿ok? Del trasfondo judío. Y para eso Pablo, por ejemplo, pues conocía mucho. ¿Por qué? Porque él era un judío. Él fue un fariseo, muy inteligente. Fue un alumno de uno de los grandes rabinos del Sanedrín también, que se llamaba Gamaliel. Y él fue estudiante de Gamaliel, y de él aprendió toda la ley judía, toda la Torá, la famosa Torá, ¿ok? Donde está toda la ley judía y todo lo respectivo a la alianza y todas estas cosas. Entonces, a veces, Pablo, sabiendo tanto, pues explicaba a veces
un poco muy profunda y es difícil de entender a veces. Entonces tenemos que estar atentos para poder entender lo que realmente quiere decir. Porque él va a hablar mucho ahora de esa historia judía que se basa en la ley mosaica. La ley mosaica, o sea, la ley que viene ¿de quién? De Moisés. De Moisés. Y esa ley no es que simplemente incluya los 10 mandamientos, pero pues también incluye todas las otras costumbres realmente por las cuales los judíos llevaban su vida. Entonces, esta ley de Moisés que recibió en el Sinaí, la alianza antigua, pues incluía que los 10 mandamientos, que la circuncisión, que los tipos de comida, que las diferentes relaciones, todo eso era parte de la ley mosaica, ¿ok? Y todos los judíos debían vivir de acuerdo a esa ley. Entonces vamos a ver qué es lo que enseña Pablo al respecto de esta ley. Hablamos de las cartas y Minerva escribía porque necesitaba algo. La señora atrás, ¿cómo es su nombre? Irma. Irma escribía para comunicarse, para decir, hey, estoy yo aquí, estoy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Ok? Pablo hacía lo mismo. Pablo llamaba escribía para saludar, para ver cómo iban. Muchas de las cartas son para reprender también. Hey, tengan cuidado, ¿qué están haciendo? Abran los ojos y miren por dónde están caminando. Acuérdense lo que hablamos, acuérdense lo que les enseñé, ¿verdad? Vamos a ver mucho de eso aquí en esta particular carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque así una sinopsis rápida, Pablo viene a este pueblo a este sector de Galacia y empieza a evangelizar a sus pobladores. Aquí está Siria, aquí abajo está Israel, aquí está Jerusalén, ¿ok? El mar Mediterráneo, aquí al norte, todo esto es lo que hoy conocemos como Turquía. En ese tiempo, Galacia es esta sección aquí del centro de Turquía, ¿ok? Todo esto es Galacia, ahí es donde estaba escribiendo. Entonces vamos a ver, ustedes han escuchado del Apocalipsis, ¿verdad? Y del apóstol Juan, que estaba preso en una isla, la isla de Patmos aquí, de donde escribió sus cartas a las siete ciudades que están aquí. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Laodicea, Frigia, Pisidia y la otra no me acuerdo, Tramontina, algo así. Entonces estas ciudades están aquí, las 7 cartas. Toda esta área es hoy en día Turquía, pero en ese tiempo era donde estaban los Galacias, Colosia, los Filipenses y todos ellos estaban por estas secciones. ¿Ok? Pablo, después de su conversión, hace 3 viajes y aquí los vemos. Ahora en un momento hablamos de los viajes de él. Entonces, él iba viajando, iba evangelizando, iba enseñando y al enseñar después partía a otra ciudad. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, pues van a ver que realmente a Pablo le fue muy duro. Casi que de todas partes lo sacaban a piedra, lo sacaban a palo, lo sacaban corriendo. Y él seguía firme en el Señor, enseñando lo que debía. ¿Ok? Entonces, cuando le llegaban las comunicaciones, por no decir los chismes, hey, está pasando esto con los Gálatas, hey, está pasando esto con los Corintios, hey, está pasando esto con los Filipenses, entonces él escribía las cartas. ¿Ok? Las cartas de Pablo. Entonces, él siempre está afrontando las dificultades que se le presentan. ¿Cómo? Con Jesús. Y él tenía mucho conocimiento y después tenía una relación con Pedro y el mismo Jesús pues le revela el evangelio a él. Entonces él lo conocía, ¿ok? Por eso es un apóstol, porque es un enviado. Y al conocerlo, pues él conoce los mensajes de Jesús. Y él sabe que el que pone la mano en el arado, ¿qué es lo que no debe hacer? Mirar atrás, ¿verdad? Entonces él va marchando al frente con Jesús. Entonces, si miramos toda la Biblia,
cómo se compone todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos cuenta el Antiguo Testamento? Pues el Antiguo Testamento viene desde el principio de la creación, con Adán y Eva, y la caída, y con la caída de Adán y Eva, el inicio del plan de salvación de Dios para nosotros. Ese plan en el cual los israelitas son escogidos, no porque sean un pueblo especial, pero para que sean el pueblo a través del cual la salvación debía llegar a todos. Pero durante esta historia del Antiguo Testamento, pues vemos todas las fallas, las cosas buenas y las cosas malas que hicieron los israelitas, y cómo fue progresando este pueblo hasta el punto en que llega el rey. ¿Ok? Llega el Rey de Reyes para hacer la nueva alianza y ahí se acaba el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y después de que viene el Rey de Reyes y nos enseña y nos trae la salvación, entonces continuamos con el Nuevo Testamento y continuamos con este Nuevo Testamento que nos enseña ahora cómo vivir esta nueva vida, este nuevo estilo de vida, esta vida nueva que nos da el Señor. Pero pues el tiempo sigue pasando, ¿verdad? El tiempo sigue pasando y Jesús murió. Jesús murió en el año más o menos 33, entre el 33 y el 35, por ahí murió, ¿verdad? A los 33 años. Y resucitó. Y después ascendió al cielo, pero nosotros aquí seguimos. Y entonces, esta carta es escrita más o menos 20 años después. ¿Y qué está pasando en este tiempo? ¿Qué está pasando en estos 20 años? Bueno, pues la iglesia ha crecido y ha crecido bastante. El poder del Espíritu Santo ha hecho frutos a través de los apóstoles y han habido muchas conversiones. Pero con el crecer del pueblo, del número, pues crecen también los problemas, ¿verdad? Entonces, entre ellos también había problemas, había discusiones, y no solo eso, sino que también al este pueblo salirse de la manera normal de vida de los judíos, pues creaba también problemas entre los pueblos. Y los judíos también estaban en contra de ellos. Y después también estaban los romanos. Entonces era una iglesia que estaba en mucha persecución. Estaban siendo perseguidos desde varios frentes. Y los judíos pues iban de mal en peor. Y 20 años de Jesús, digamos 20 años después de que Jesús muere, es más o menos la mitad del tiempo hasta que el templo fue destruido, ¿verdad? El templo fue destruido alrededor de del año 70 o en el año 70. Y entonces son 40 años después. Así que la sociedad está teniendo esta transición. El pueblo es obligado por los romanos a adorar a Dios. ¿Pero cuál es el Dios de los romanos? En Jerusalén, el César, ¿verdad? Entonces ellos tienen que adorar al César, porque el César es el Dios. Y obviamente ellos no lo hacen y son perseguidos por eso. Y muchos dan la vida por mantener la palabra, Hay también dos tipos de pueblo cristiano, digamos, ¿verdad? Están los judíos que ya han sido convertidos, porque algunos judíos obviamente se convirtieron, todos los apóstoles eran judíos, ellos se convirtieron al cristianismo, entonces muchos judíos se convirtieron, pero también se convirtieron los otros, los gentiles. La diferencia entre estos dos es que los judíos pues también tenían toda esta historia detrás de ellos y la conocían, la historia de su pueblo, mientras que los gentiles pues no tenían ninguna historia. Ellos ni conocían a los judíos, ellos conocían lo que les había enseñado Pablo o algunos de los otros evangelizadores, y de cierta manera como la historia, digamos que la historia teológica que tenían ellos, pues va a ser cambiada a la historia con Dios, ¿ok? Normalmente todos los pueblos han tenido sus dioses y la mayoría de ellos eran politeístas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a través de la evangelización van cambiando de este politeísmo al monoteísmo, al Dios verdadero, Y pues de cierta manera los judíos también están cambiando en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque pues el templo está decayendo.
Su sociedad se está desmoronando. El culto ya no es el mismo. Incluso están siendo impactados por las enseñanzas de Jesús, porque no pueden hacer de oídos sordos a todo lo que Jesús les está enseñando. Bueno, y de este grupo de apóstoles, pues salen, digamos que los dos superapóstoles, Pedro y Pablo, ¿verdad? Pedro, a quien Jesús mismo le da las llaves del reino, a quien le dice que tú serás, Simón, que le dice que tú serás Pedro, Cefas, y que sobre esa piedra edificará su iglesia, ¿verdad? Este Pedro se convierte en el apóstol ¿de quién? De los judíos, para tratar de convertir y evangelizar a todo ese pueblo de Dios, al pueblo original de Dios. Y Pablo, el que estaba excelentemente instruido en todo lo que era judío y que después vamos a ver cómo fue su conversión, pues va y se convierte en el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Seguramente los judíos necesitaban a alguien de sí mismo, de su mismo pueblo, que les hiciera poder cambiar de parecer, ¿verdad? Que les hiciera poder, que les ayudara a poder ver la verdad. Pablo no era judío, Pablo era de Tarso, ¿verdad? Que es un pueblo de Siria. Y entonces él también siendo de afuera, pues va con los de afuera. Sin embargo, Pablo en su aprendizaje y en su enseñanza, pues también era un hombre de valores, era un hombre de respeto, ¿sí? Y era obediente también y sabía de que el que mandaba era Pedro. Así que después él mismo va para hablar con Pedro y presentarle a Pedro todo lo que está haciendo, para que todo lo que él está haciendo sea aprobado por los que conocieron a Jesús de primero. Entonces, con todos estos cambios de los nuevos cristianos y el judaísmo, pues vamos a ver cómo va a haber la venida de un nuevo templo, ¿verdad? Acuérdense que Jesús les dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Entonces después se va a formar un nuevo templo. Con Jesús viene una nueva autoridad, una nueva ley con Jesús. Y sabemos que antes una parte muy importante de la ley judía, que es el pertenecer. Y el símbolo por excelencia de pertenencia era la circuncisión. Entonces Pablo, especialmente en esta carta, va a hablar de la diferencia de la ley contra la fe y la gracia en Jesús. Como la ley no trae salvación, pero la fe y la gracia sí la traen. ¿Ok? La fe y la gracia sí la traen. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué fue lo que mató a Jesús? La envidia de los judíos, ¿verdad? El nerviosismo de que estaban perdiendo su poder político, estaban perdiendo su poder de liderazgo porque Jesús, esta figura estaba creciendo mucho y los estaba amenazando. Entonces esa envidia pues los hace tomar decisiones ilógicas y terminamos con Jesús en la cruz. Entonces, si estas cartas son de Pablo, bueno, vamos a hablar de Pablo un poquito entonces ahora. Su nombre de pila, Saulo. Saulo fue el nombre de pila. Nació en Tarso y fue criado allá. Gamaliel, su profesor, era un fariseo muy estricto, muy conocedor, y tal cual pues lo enseñó a él. Le enseñó toda la ley. Él viene de la tribu de Benjamín y era un ciudadano romano. Pablo era un ciudadano romano y va a aprovechar eso después en su último viaje para que no lo juzguen en ninguno de estos lugares, sino que lo juzguen en Roma. ¿Ok? Para poder llevar más tiempo y poder trabajar más en su evangelización. Al principio, como era tan celoso de su ley, él mismo persiguió a los cristianos. Al inicio de la iglesia, los apóstoles llegaron a quejarse con ellos de que las viudas y los huérfanos no estaban recibiendo el trato adecuado. Los apóstoles dijeron, bueno, no vamos a gastar nuestro tiempo en eso, no vamos a sacrificar la oración por cuidar del pueblo. Escojan a 7 hombres entre ustedes, que sean hombres de espíritu, para que trabajen en eso.
y escogieron a 7 hombres y los llamaron diáconos, que son los servidores del pueblo. Entre estos había uno que se llamaba Esteban, seguramente saben la historia del diácono Esteban. Él era un hombre muy entregado, muy servidor, y no le daba pena predicar y proclamar a Jesús. Debido a esto, los fariseos estaban en contra de él y terminan apedreándolo. ¿Okay? Él, siguiendo a Jesús, cuando está siendo apedreado, les dice, le pide a Dios lo mismo que le pidió Jesús. No cuentes este pecado en contra de ellos, dice Esteban, y muere. ¿Y quién está al lado de Esteban cuando está muriendo? Saulo. Saulo es testigo presencial de esta muerte. Y vamos a ver que esta muerte en todo caso impacta a Pablo también. Aunque él cree que es lo correcto en ese momento porque están matando a alguien que va en contra de sus creencias, pues seguramente no deja de impactar de que alguien tenga esa decisión, de que por sus creencias así muera, no va a cambiar de parecer, ¿verdad? Que por la fe te lleva hasta las últimas consecuencias. Entonces eso también lo va a impactar después. Los persigue tanto que en una de los ataques a los cristianos, ellos salen corriendo y muchos se van a un pueblo que se llama Damasco. Damasco queda más o menos, aquí está Damasco, ¿ok? Jerusalén está aquí abajo, Damasco está aquí arriba. Arriba de Israel, sí, al norte de Israel. En el camino se encuentra con una luz muy potente, Pablo, y de esta luz escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le habla en tono de primera persona: ¿por qué me persigues? ¿Ok? Y es cuando él le dice, pues, ¿quién eres tú, Señor? Porque pues, no te conozco. Ya se le presenta, ¿no? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahí en ese encuentro, él tiene esa conversión. A raíz de la luz y de todo esto queda ciego, no puede ver, y necesita ayuda de otros para que lo lleven. Y lo llevan hasta la ciudad, en todo caso, llega a Damasco. Ya le toca esperar. Dice que pasó 3 días en oscuridad, meditando, yo creo, todo esto que le pasó, ¿verdad? Y después llega un hombre, Ananías, enviado por Dios para devolverle la vida y decirle que él fue escogido y que va a tener mucho trabajo por delante, ¿verdad? Y a partir de ese momento, entonces, Pablo se convierte y empieza su labor misionera de evangelización. Podemos ver un paralelo de esta luz que ve Pablo en Isaías 9, donde si leemos Isaías 9 va a decir que una gran luz brilló para los que estaban en tinieblas. ¿Ok? Pablo pensaba que estaba en lo correcto con la enseñanza de los fariseos, pero realmente estaba en la oscuridad, lejos de Dios. Esta luz que viene de Dios, primero le quita la vista, pero a través de esta oscuridad le da la visión verdadera para poder encontrarse con Jesús. Y a raíz de esto, se convierte entonces en el apóstol de los gentiles. Y a través de toda esta experiencia y todas sus vivencias y su caminar con Jesús, él recibe el evangelio. Después va con los apóstoles, se los presenta, se dan cuenta todos de que él está predicando el verdadero evangelio y lo apoyan y lo envían también. Entonces ahora pues vamos a Galacia. Ya vimos dónde está ubicada, aquí en la parte norte y central de esta península turca, digamos, aquí arriba. Y ese fue uno de los sitios por los cuales él pasó en sus viajes misioneros. Pablo tiene tres viajes misioneros. El primero en los 40, el segundo unos años después, al principio de los 50, y el tercero más o menos a mediados de los 50. Entonces vemos aquí, la primera jornada fue la más corta, saliendo de Antioquía,
y solo vino aquí hasta la otra Antioquía. Esta es Antioquía Marítima, cerca de Jerusalén, y esta otra es Antioquía de Pisidia, que queda aquí en Turquía. ¿Ok? Entonces el primer viaje fue corto, el primer viaje misionero. El segundo ya es más largo y es cuando viene hasta estas regiones, hasta Éfeso, Hermidia, después viene por Grecia, sube hasta Filipo y regresa. Aquí es donde pasa por Galacia, por Antioquía de Pisidia, regresa y después vuelve a Jerusalén. Y en el tercer viaje regresa por toda la costa occidental de Turquía y baja a Grecia también. Bueno, el cuarto que vemos ahí es ya cuando se va para Roma, que es su viaje final a donde va a morir después en Roma. Esta carta a los Gálatas fue escrita alrededor del principio de los años 50, ¿ok? De los años 50. ¿Y por qué la escribió? Como decía Lili, cuando él llegó, le proclamó el evangelio verdadero a los Gálatas, y los Gálatas lo recibieron con corazón abierto, lo recibieron con mucha alegría, digamos, y empezaron a vivir el evangelio. Pero llegaron un grupo de judíos que los llamamos los judaizantes, porque este grupo quería ser de todos judíos, ¿ok? Para ellos continuaban con la ley primero que todo. Entonces ellos, estos judíos, venían a decir a los Gálatas, bueno, si ustedes creen, no es suficiente que crean ese evangelio, tienen que convertirse en judíos. O sea que tienen que, ¿qué? Tienen que circuncidarse primero que todo. Y tienen que llegar y vivir de acuerdo a la ley que vivimos nosotros. Y ahí es cuando Pablo escribe esta carta y les dice, no, cuidado, ustedes no tienen que volver a ninguna ley. Y después durante la carta va a explicar y va a hacer referencia hasta atrás a Abraham con sus mujeres, con Sara y Agar, y qué papel juega cada una de ellas en las diferentes alianzas, y cómo la fe y la gracia son superiores y son más importantes y son las únicas necesarias por encima de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, cualquier ley que ellos tengan, es una ley estricta y una ley que toca cuidar y toca vivir al pie de la letra. Entonces, cualquier fallita que tengas con la ley, ya te condenaste. Entonces Pablo les dice, no vivan por esa ley, vivan por Cristo y vivan por el evangelio que yo les prediqué, el evangelio verdadero, porque ese evangelio viene a liberarlos y la ley viene a esclavizarlos. Entonces, si ya son libres, pues no regresen a la esclavitud. ¿Ok? No regresen a la esclavitud. Y de eso es que se va a encargar esta carta. De la comparación entre la ley mosaica contra la ley de Jesús, de fe y gracia y misericordia. ¿Ok? Entonces vamos a hablar mucho de la circuncisión y la incircuncisión. Y a propósito de la circuncisión, había un emperador que necesitaba nombrar a su asistente, ¿verdad? Y entonces llamó a tres candidatos para ver a quién escogía. Entonces llamó a un chino, a un samurái japonés y a un rabino, ¿no? Un rabino. Y entonces les dice, bueno, en este frasco tengo 3 moscas. ¿De qué? Moscas. Ay, ya me vas a reír. Y aquí hay 3 sables de doble filo, ¿no? La palabra de Dios es un sable de doble filo. A ver, el que pueda matar la mosca entonces va a ser mi asistente. Entonces va a abrirla, ese coge la primera mosca, ¿no? Y llama al chino. Dice, a ver, tú primero. Y la suelta y va al chino y cae la mosca en 2 pedazos, ¿no?
Muy bien. Va y saca la otra mosca. Y le dice al japonés, al samurái, es tu turno. Y suelta la mosca. Y va al samurái y caen 4 pedazos de mosca. Y viene el rabino, ¿no? Y dice, bueno, ahora te toca a ti. Saca la tercera mosca. Y la suelta y el rabino va y se para. Y lo mira y cuando ve la mosca está aquí dándole vueltas, ¿no? Dice, oye, tu mosca está viva. Y le dice el rabino, sí, pero chequéala, ya está circuncidada. Una historia aquí del griego muy verdadera, ¿verdad? Era tan importante para ellos, ¿verdad? Entonces vamos a descubrir que lo externo no es lo importante, ¿ok? La ley externa no te salva, no te cambia, no te transforma. La fe y la gracia de Jesús que viene a cambiar tu corazón es lo que te va a dar vida nueva, ¿ok? Eso es lo que va a tratar de hacer Pablo con su carta. ¿Por qué no nos explica lo que es la circuncisión? No digo, o sea, es que se habla mucho de eso y ahorita estamos preguntando aquí también qué es eso, ¿no? Es que él quería saber, y ya le dije. Ok. Bueno, la circuncisión es para los hombres, ¿verdad? Donde les cortan un pedazo de piel de su miembro para dejarlo al descubierto, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto era una señal visible, digamos, de que tú habías hecho un sacrificio para someterte a un Dios. ¿Ok? Era una señal visible de pertenencia. Hoy en día, digamos, alguien va a jugar en un equipo de fútbol, tiene que ponerse la camiseta de ese equipo, ¿verdad? Los colores del equipo. Para los judíos, de acuerdo a esto, la camiseta era la circuncisión. ¿Por qué? Porque al pasar este procedimiento, pues por un lado se derramaba sangre también, ¿verdad? Entonces al derramar sangre, pues también es parte de la entrega con Dios. Todavía lo hacen. Claro. Y hoy en día todavía lo hacen mucho por cuestiones de higiene y cosas diferentes. Pero en ese tiempo la significancia primaria era la pertenencia al Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no era algo común. ¿Ok? Entonces solo los hebreos lo hacían. Los romanos no lo hacían. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los griegos tampoco lo hacían. Y en griego había gimnasios. ¿Ustedes conocen los gimnasios? Oh, aquí está la llave. Ok, adelante. ¿Sí conocen los gimnasios, verdad? ¿A qué va uno al gimnasio? A hacer ejercicio, pero realmente no recuerdo qué raíz de la palabra es la que significa desnudez. Entonces los griegos hacían ejercicios desnudos, ¿ok? Entonces al estar tú desnudo obviamente se te ve todo el cuerpo y se te puede ver que si eres circuncidado o no, ¿ok? Por eso, no recuerdo en qué libro de la Biblia, van a ver que escondían su pertenencia para que no los descubrieran como hebreos y no les fuera mal, ¿ok? Entonces tenían que cubrirse para que no se dieran cuenta que eran parte de los hebreos. Entonces simplemente era una manera de identificación, digamos, para ellos, de decir que son el pueblo escogido por Dios, ¿ok? Eso se hizo a partir de cuando estaban en la tierra de Canaán, ¿no? A partir de Abraham. Oh, sí, Sí, después con Abraham. Abraham no fue circuncidado, Abraham después fue la circuncisión. ¿Ok? Gracias. Claro. Entonces, esta carta y todo esto, pues siempre es para atender a una crisis, ¿verdad? Y esto nos enseña también, pues, que las crisis son buenas, los problemas son buenos.
siempre y cuando los miremos desde el punto de vista de oportunidad para crecer, oportunidad para descubrir mejores maneras de hacer las cosas. ¿Ok? No hay que buscarlos, no hay que buscar los problemas, pero cuando nos lleguen, pues hay que aprovecharlos para crecer. Bueno, entonces, miremos un poquito qué materiales vamos a tener. Si abren su libro al principio, en la página 9 de numeral romano, la 1 y la X, ¿tomaron libro? Sí. ¿Víctor? Sí. Ok. Ahí van a ver una tabla donde están las lecturas de cada sesión. ¿Ok? Para la próxima sesión, ven que vamos a estudiar el primer capítulo de los Gálatas. Sin embargo, les pido que lean todo el libro. ¿Ok? No es muy largo, apenas son 6 capítulos, no es muy largo. Léanlo todo. ¿Para qué? Para entender un poco el panorama general de la carta, ¿ok? Entonces, lean toda la carta a los Gálatas, pero después enfóquense en el capítulo 1. Van a ver que hay lecturas adicionales de la Biblia para dar soporte a Gálatas 1 y van a ver unos párrafos del catecismo, ¿ok? Entonces, ahí está la tarea para cada una de las clases. Ojalá se puedan adelantar un poco a la sesión 2 y vayan leyendo y vayan mirando las preguntas. Si las traen ya con la respuesta desde antes, pues vamos a poder tener una mejor discusión. ¿Ok? Vamos a poder tener una mejor discusión. Entonces, por hoy, pues para hoy obviamente no había tarea, porque es la primera vez, pero la tarea es para la siguiente clase, ¿ok? Léanse todo el libro de los Gálatas y en particular repasen el primer capítulo. Esa es herencia de la hermana Lili. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Por qué siempre dicen que Pedro y Pablo eran hermanos y nunca se llevaban muy bien? Pues son hermanos en Cristo, ¿no? Igual que tú y yo somos hermanos. Ajá. Así como le achacaban a Jesús que tenía hermanos y a María que tenía otros hijos, bueno, son iguales, hermanos como tú y yo, hermanos en Cristo. Ajá. No, pero sí no se llevaban muy bien. Bueno, el hecho de que tuvieron sus discusiones, no quiere decir que no se llevaran bien, ¿verdad? Pero sí tuvieron sus discusiones. Pablo, vamos a ver, si miramos en Hechos, Pablo le llama la atención a Pedro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense de que una vez Pedro tuvo un sueño al respecto de la comida, ¿verdad? Dios le está dando la comida a Pedro y Pedro le dice a Dios: yo no como nada impuro. Y Dios le dice: lo que yo he llamado puro, tú no puedes llamarlo impuro. Y Pedro se da cuenta y come, ¿verdad? Y después Pedro también es testigo de que los gentiles tienen acceso a Dios igual que él. Y come con los gentiles, lo cual era totalmente prohibido para los judíos. Pero después, cuando Pablo viene, Pedro quiere hacerle ver a Pablo como que está haciendo las cosas mal, porque está con los gentiles. Y Pablo le llama la atención a Pedro. Y Pedro le dice: ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Ok? Entonces, llamar la atención no es problemático, siempre y cuando podamos escuchar. Rosalba. Nomás para corroborar las preguntas, están en la página 8 y en la 9, ¿cierto? La tarea, digamos. Sí, 8, 9 y 10. El capítulo, la sesión 2 empieza en la página 7 y llega hasta la 12. ¿Ok? Entonces les recomiendo, si se van a mirar todo el libro, van a ver que hay unas respuestas en la parte de atrás. Pero no miren las respuestas antes de poner su propia respuesta, ¿ok? Contesten ustedes según su propia
ideas, su propio entender, y así podemos crecer más, ¿ok? Así podemos discutir mejor. ¿Qué otra pregunta tenemos? A ver, vamos a tener una